Vamos a comenzar la explicación de este tema correspondiente a la célula basándonos en los órganos membranosos. En el tema anterior explicábamos los órganos no membranosos y aquí vamos a comenzar lógicamente pues por la membrana plasmática, que es una de las estructuras pues más importantes y que vamos a recordar o comenzar diciendo que está formada por una bicapa lipídica. Como te acordarás del tema de lípidos, pues esto es posible gracias al carácter anfipático de estas moléculas, y la explicación o la teoría que explica en la actualidad la estructura de la membrana plasmática pues es la que se llama mosaico fluido. ¿Qué dice este modelo? Pues este modelo dice, por un lado, que la membrana plasmática es un mosaico. Mosaico quiere decir que es una bicapa de lípidos en la que tiene embebidas pues proteínas, como si fuese esos mosaicos romanos, están formados por muchas fichitas de colores. Bueno, pues aquí serían pues como los lípidos, y luego hay esas proteínas que son diferentes y más grandes y estarían formando ese mosaico. Fluido, ¿qué significa? Pues que tanto los lípidos como las proteínas se pueden mover, girar y desplazar por la membrana. Y además hay una tercera característica, que es la asimetría. ¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir, como ves aquí en esta imagen, que la membrana plasmática es diferente la parte externa de la parte interna, o la parte intracelular de la extracelular. ¿Debido a qué? Sobre todo a la existencia del glicocáliz o glucocáliz, que está formado por unos oligosacáridos. Este glucocáliz solamente está presente en la parte exterior, por lo tanto la parte exterior e inferior no son iguales. Además que veis proteínas aquí también que solo están, proteínas periféricas que solo están en la parte externa, u otras que solamente están en la parte interna. Esto hace que la membrana no sea simétrica. Aquí puedes ver un pequeño dibujo donde se observan pues estos componentes, ¿no? Los lípidos, la bicapa lipídica, las proteínas embebidas en esa bicapa lipídica y los oligosacáridos que solamente se encuentran en la parte externa formando el glucocáliz. Una de las funciones de la membrana plasmática es permitir la entrada y salida de nutrientes o sustancias o desechos también. Es decir, que tiene una permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Pues porque no deja pasar a todas las moléculas, sino solo algunas. Hay moléculas que pueden atravesarla, por ejemplo, pues directamente, como pueden ser estas que ves aquí, alguna molécula sin carga, el agua, algunos gases, pero luego hay otras moléculas que necesitan ser transportadas. En función de cómo es ese transporte, sobre todo del gasto de energía y de si es a favor o en contra de gradiente, pues tenemos tres tipos de transporte que vamos a ir viendo con detalle. El transporte pasivo es un transporte que se realiza a favor de gradiente y por tanto no gasta energía. Hay dos tipos principales: la difusión simple, por ejemplo a través de poros, o moléculas que pues pequeñas, sobre todo, pues etanol, agua, agua, que atraviesan la membrana directamente. La difusión facilitada, ¿en qué se diferencia de la difusión simple? Pues que va a necesitar la colaboración de algunas, sobre todo proteínas de membrana. Aquí lo ves, por ejemplo, aquí se observa un canal en el que estas moléculas pasan, como ves, a favor de gradiente, de donde están más concentradas a donde están menos, por eso es transporte pasivo, pero no pueden hacerlo a través de la membrana, sino que tienen que hacerlo a través de unas proteínas, ¿vale? Bueno, estas proteínas, en este caso proteínas canal, puede haber otras proteínas, como las proteínas carriers, lo que hacen es facilitar el paso. Por eso este proceso se llama difusión facilitada. Otro caso que hemos visto es cuando en vez de pasar el soluto, lo que pasa es el disolvente. Este tipo de transporte, que se llama ósmosis, ya lo hemos visto en temas anteriores, y solamente recordar que cuando el medio es hipertónico, lo que produce es la plasmólisis de la célula, y si el medio es hipotónico, lo que ocurre es que el agua entra y puede producir la turgencia. Ahora vamos a ver el transporte activo. ¿Qué diferencia hay con el transporte pasivo? Pues hay dos diferencias. Una, que se gasta energía porque se realiza en contra de gradiente. Como ves aquí, pues hay dos tipos: el transporte primario, que suele utilizar bombas, como la bomba de sodio-potasio, que es muy conocida, la bomba de calcio,
que interviene en la transmisión del impulso nervioso. Y luego hay otro tipo de transporte que se llama secundario, que utiliza cotransportadores, es decir, que utiliza el gradiente generado al transportar una molécula por transporte primario para aprovechar esta energía o este transporte y poder sacar o introducir otra molécula, otra segunda molécula, a la vez que se transporta esa primera. Por eso se llama transporte secundario. Pero la principal diferencia, como puedes ver aquí, es que se gasta energía y que se realiza en contra de gradiente de concentración normalmente o electroquímico. Bueno, el tercer tipo es el transporte de grandes partículas. Son partículas que para introducirse en la célula pues necesitan un repliegue de la membrana plasmática, como ves aquí. ¿Vale? No pueden pasar por una proteína, son demasiado pequeñas, ni por un canal, ni por un poro, sino que necesitan entrar realizándose un repliegue y luego formando una vesícula. Eso se llama endocitosis y depende, endocitosis, recibe distintos nombres según el material que se introduzca. Puede ser fagocitosis, cuando son restos celulares, pinocitosis, si es un líquido, o cuando está mediada por un receptor, como por ejemplo pues el colesterol entra así en las células. Y cuando en vez de entrar estas grandes moléculas lo que hacen es salir, pues el proceso se llama exocitosis. Otro aspecto que vamos a hablar es cómo se unen unas células a otras con sus membranas. Aquí tienes tres tipos principales. ¿En qué se diferencian entre ellos? Bueno, pues principalmente se diferencian en el tipo de proteína que interviene a la hora de unir, que son estas que tienes representadas aquí, de color naranja, verde, o estas como fibras. Pues depende del tipo de proteína, depende también del grado de unión. Como ves, esta es una unión más débil, esta es más fuerte y esta es la más fuerte de todas. Y también depende del tejido en el que se encuentre, el tipo de unión. Por esas tres cosas podemos hablar de estos tres tipos que tienes ahí en la pantalla. Bueno, ahora terminamos con la membrana plasmática y vamos a empezar con los orgánulos. Vamos a explicar un poco rápidamente, porque yo creo que esto ya lo conoces, pues los principales orgánulos membranosos que tenemos en una célula. El primero es el retículo endoplasmático, como sabes, liso o rugoso. El rugoso, su función es sintetizar proteínas y intervenir en la maduración de las glicoproteínas. El retículo endoplasmático liso, pues interviene en la síntesis, degradación y transporte de lípidos. Suele estar asociado, como ves ahí, al retículo endoplasmático rugoso y se diferencia de él porque estos suelen ser el rugoso una serie de sacos aplanados y el liso tiene más forma de tubos, como puedes ver aquí. Otro órgano importante es el aparato de Golgi, como ves ahí. Es importante eso que ves ahí, que tiene una cara cis y una cara trans, o una cara de formación y una cara de maduración, que explicaremos a continuación. Y sus funciones pues es formar lisosomas primarios, que veremos un poquito más adelante, y también interviene como retículo endoplasmático para completar la glicosilación de las proteínas, que se inicia este proceso en el retículo endoplasmático, y también en el aparato de Golgi se produce la glicosilación de lípidos para formar los glucolípidos. En esta imagen ves la relación que hay entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Ves que las proteínas que se empiezan a formar en el retículo endoplasmático llegan a la cara cis del aparato de Golgi, se fusionan aquí. Aquí sufren una serie de transformaciones, van pasando hacia la cara trans y en la cara trans ya se liberan, bien a través de un lisosoma o bien a través de una vesícula de secreción. Habíamos hablado de los lisosomas producidos por el aparato de Golgi y aquí ves pues, que hay dos tipos, ¿no? Primarios y secundarios. ¿En función de qué? Bueno, pues del contenido que tengan, como ves ahí. Algunos lisosomas primarios, por decirlo de alguna manera, son los que todavía no han entrado en contacto con la sustancia a digerir y los secundarios sí. Por eso aquí recibe el nombre de, por eso decimos que tiene contenido heterogéneo. Estaría las enzimas y la sustancia que está digiriendo. Aquí ves que estos lisosomas también, según el tipo de digestión, pues dependiendo de la localización del material que digiere, pues podemos hablar de heterofagia, si el material viene del exterior, como puedes ver aquí, ¿vale? Y el lisosoma lo degrada a un material externo, o si el material es interno, pues entonces se habla de autofagia y a este lisosoma se le llama autofagolisosoma.
Estos son lisosomas primarios que todavía no han entrado en contacto con la sustancia degradada, y aquí, como decíamos antes, ya tenemos un lisosoma secundario en el que están los enzimas y ves aquí unos trocitos de la sustancia que va a digerir o que está digiriendo. Aquí te dejo un ejemplo de un tipo de ejercicio que deberías saber resolver, que son dibujos en los que se muestra una célula y numerada pues varios orgánulos o procesos. Es un ejercicio tipo PAU, y aquí este sería otro, el que, como ves, pues te ponen orgánulos, flechitas, y tienes que ir señalando el proceso, describir los orgánulos, explicar, bueno, un poco lo que ves ahí. Esto, si quieres, puedes darle al pause al vídeo, tratar de resolver el ejercicio o buscar en internet dibujos de estos, que hay muchísimos, para practicar. Vamos a pasar ahora a otro orgánulo, que son los peroxisomas. Aquí, como ves, la diferencia entre los peroxisomas y los lisosomas es que un lisosoma contiene enzimas hidrolíticas, es decir, que va a destruir sustancias hidrolizándolas, y el peroxisoma contiene enzimas oxidantes. Como ves aquí, pues se forma peróxido de hidrógeno cuando estas enzimas oxidan, pues, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos u otra serie de sustancias. Este orgánulo seguramente te suena también, se estudia desde muchos años atrás en el colegio. Es la vacuola. Su principal función es la de regular la turgencia y el tamaño celular. Son orgánulos muy grandes, sobre todo en células vegetales, existentes en células vegetales, y tienen algunas distintas funciones. Aparte de almacenaje, pues también pueden ser pulsátiles. Por ejemplo, aquí en los paramecios también pueden tener función digestiva, por ejemplo en las amebas, bueno, diferentes funciones. Y así, para terminar, vamos a explicar brevemente este gráfico en el que se ve, se expresa la relación que hay entre los distintos orgánulos. Por ejemplo, vamos a empezar aquí, donde te señalo con esa estrella. Las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático estarían en ese lugar. Pues a continuación, ahí dentro del retículo endoplasmático se le van a añadir oligosacáridos, ¿vale? Y entonces ya empezamos a tener glucoproteínas en el interior del retículo endoplasmático. Estas glucoproteínas, que todavía no están formadas del todo, pasan a través de estas vesículas al aparato de Golgi, y ahí en el aparato de Golgi, bueno, se sufre una serie de reacciones químicas, estos oligosacáridos, y lo que se llama el proceso de maduración de estas glicoproteínas. Una vez que ha terminado este proceso de maduración, pues entonces esas glucoproteínas pues van a ser expulsadas o, bueno, transportadas de una manera a través de vacuolas, de lisosomas, de peroxisomas, según el tipo de glucoproteína que sea, y podrán ir pues al interior de la célula o al exterior. Y así pues vemos cómo el proceso pasa desde las proteínas que se empiezan a formar en el retículo plasmático hasta que son ya maduradas y transportadas en la cara trans del aparato de Golgi. Este es el recorrido que realizan las glucoproteínas. Otro orgánulo energético que seguro que también conoces es la mitocondria. De esta, bueno, pues simplemente diremos que produce energía y tiene dos características peculiares, y una es que se puede mover a través del citoesqueleto y que tiene ADN propio, por tanto son orgánulos que se pueden dividir. Aquí ves un poco cómo sería la ultraestructura, es decir, qué partes tiene una mitocondria y qué procesos ocurren en ella. Pues tiene una membrana externa, donde se transforman lípidos, tiene un espacio intermembrana y, por tanto, también tiene una membrana interna. Aquí veremos, cuando veamos el tema de metabolismo, pues la importancia de la ATPasa o ATP sintasa, que está en esta membrana interna y que es pues el complejo enzimático que va a producir la energía. Un poco más al interior tenemos la matriz mitocondrial. Aquí ocurren dos procesos metabólicos importantes, como son el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos, que estudiaremos con más detalle. Y aquí tienes un pequeño esquema de todos los procesos que ocurre en una célula, en una mitocondria, de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Esto sería en el citoplasma. Y dentro de la mitocondria, que sería este cuadrito rosa, ocurren, aquí lo ves, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Esto forma parte del catabolismo de la glucosa. O sea, catabolismo aerobio, porque el catabolismo anaerobio da lugar a la fermentación que ocurre en el citoplasma. Esto lo estudiaremos con más detalle más adelante.
De los cloroplastos, pues de estos orgánulos que son exclusivos de las células vegetales, pues también podemos decir, también tienen membrana externa e interna. Acuérdate que esta es una de las cosas en las que se apoya la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, para decir que estos organismos provienen de procariotas primitivos. Y luego tenemos aquí, pues aparte de hablar un poco de la estructura, ¿no?, del estroma de los tilacoides, que ya conocerás, pues lo importante es también la función, ¿no?, que interviene, pues en el estroma ocurre la fase oscura de la fotosíntesis, que es la formación de glucosa, mientras que en los tilacoides es donde se capta la luz por nuestra clorofila y es donde ocurre la fase luminosa. Esta es una foto donde se puede ver el microscopio óptico, donde puedes ver cloroplastos. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poquito brevemente de la comunicación celular. Es decir, hemos estado viendo cómo se estructura una célula, pero cómo se comunican las células. Bueno, pues hay una serie de mecanismos que utilizan las células para intercambiar información con el entorno que les rodea. Y todo esto, pues, es lo que se llama comunicación celular. Es un proceso complejo, hay muchos tipos, muchas moléculas que intervienen. Nosotros, bueno, pues estudiaremos algunos de ellos. Y aquí simplemente en este vídeo pues te voy a explicar pues, dos conceptos, ¿no?, que son básicos. Uno es qué es un mensajero y qué es un receptor. Como ves ahí, el mensajero es la molécula que lleva la información a la célula. Esta sería la membrana plasmática. Entonces el mensajero, ¿vale?, lleva la información. Si es hidrofóbico, es decir, puede atravesar la membrana plasmática, y si no, pues lo que va a hacer es contactar o conectar con una proteína de membrana o un receptor de membrana para que esa información vaya dentro. Entonces el mensajero es la molécula que lleva la información, y en este caso el receptor puede ser en la membrana o extracelular o intracelular, pues es la molécula que reconoce, y es muy importante esto, y descodifica la señal, ¿vale? La reconoce y la descodifica. Este proceso, todos estos procesos por los que las células convierten una señal que llega al mensajero en una respuesta celular, se llaman transducción.